Dios esté con ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos encontramos utilizando esta aplicación, buscando tener comunión unos con otros, hermanos. Necesitamos tener comunión y estamos buscando este medio para que todos aquellos que deseen alimentarse de la palabra de Dios puedan tener acceso a la palabra de Dios en vista de estas circunstancias. También para tener comunión con cada uno de los hermanos en sus casas, pues así lo han dispuesto las autoridades, y la palabra de Dios dice que nos sometamos a las autoridades. Y además ellos están velando y están buscando el bien de nosotros. Por esta razón, hermanos, nos vemos en esta circunstancia. Pero gracias a Dios que nos permite estos medios para todo aquel que desee alimentarse de la palabra de Dios pueda tener acceso a ella. Y no solamente los hermanos de la iglesia, sino todos aquellos que deseen oír la palabra de Dios. Aquí estamos disponiendo el tiempo y el corazón, teniendo previamente comunión con el Señor para poder explicar la palabra de Dios. Así es que el tema de esta noche se titula La paz de Cristo. La paz de Cristo. Y vamos a dar inicio en esta noche en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Allí en sus casas, hermanos, puedan buscar en sus Biblias Filipenses capítulo 4, versículo 6. El que no tenga habilidad mucho en buscar su Biblia, dice la palabra de Dios que es bueno oír la palabra de Dios. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, repito, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu de Dios marca en el texto que el ser humano está continuamente dado a las preocupaciones. El Señor puso en su palabra: por nada estéis afanosos. El Señor ya sabía que los seres humanos están llenos de afán. El Señor ya sabía, hermanos, lo que hay en el corazón del ser humano, que es un afán, una preocupación por las incertidumbres que le rodean. En estos tiempos, hermanos, mucha gente, debido a esta circunstancia que está sucediendo de la pandemia, mucha preocupación hay en su alma. Sus emociones están turbulentas cual mar agitado. Es decir, hermanos, están pensando demasiado en sus almas. El mar está agitado en sus corazones. Es decir, estamos haciendo una alusión que el interior de su corazón es como un mar agitado. El interior del hombre no se encuentra sosiego, no se encuentra en paz. Hay mucha incertidumbre en su economía. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Con qué vamos a comprar los productos? ¿Qué va a suceder con nuestras familias? ¿Qué va a suceder con mi padre? ¿Qué va a suceder con mi hijo? ¿Qué va a suceder con mi esposa? Hay incertidumbre de salud en el mundo. Hay incertidumbre por temor a la muerte. ¿Qué va a suceder con mi ser querido? Y le sucediera esto a mi hijo o a mi hija, ¿qué sucederá con esto? Puede haber muchas cosas, e intentar el hombre tratar de mitigar esa incertidumbre, y el hombre buscará cómo mitigar su ansiedad y su estrés que va causando todos estos pensamientos. Y a veces el ser humano dice: necesito ir a correr o hacer ejercicio, y sí es bueno. Y por un momento sale a hacer ejercicio y es bueno hacer ejercicio, pero sin embargo va bajando un poco su estrés. Pero cuando llega a su casa otra vez se encuentra en la misma situación. Busca cómo tranquilizar su alma por temor a la afectación de un ser querido, pero no encuentra paz. Y déjeme decirle que por sí mismo no la encontrará. Porque esta paz, hermanos, solamente se encuentra en Dios. Solo en Dios se encuentra. El texto dice: y la paz de Dios. La paz solamente es de Dios.
Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el hombre no entiende cómo esta persona puede estar en diversas dificultades, pero tener paz. ¿Cómo es posible que su economía no tiene lo suficiente, pero tiene paz? No entiende por qué razón su familiar está un poquito enfermo, pero tiene confianza, porque tiene la paz de Cristo. Y déjeme decirle que esa paz de Cristo solo la tienen aquellos que Dios la da, aquellos que Dios se la dé, porque el que da la paz es el Señor, y esa paz no lo da ninguna cosa de alrededor, sino que es una paz que viene del cielo, una paz que viene del Espíritu de Dios, y la tendrán los que le buscan. Esa regla está marcada en la palabra de Dios, que esa paz tendrán solamente aquellos que busquen la presencia del Señor, los que busquen para tener comunión con Él en el Espíritu. Y no es asunto de un templo, no es asunto de un lugar, es asunto de estar comunicados con Dios, porque propusieron sus corazones a buscarle. En ese sentido, hermanos, el tema de esta noche se titula La paz de Cristo. La paz de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanos a través de tu palabra. Te suplico, Señor, que me uses para la gloria de tu nombre y que tú, solo tú, Señor, seas glorificado. Que mis hermanos puedan hallar en tu palabra descanso y que los que no han entendido muchas cosas del cristianismo, esta noche tú les puedas hablar a sus corazones. Y te ruego que ellos tengan disposición y su mente dispuesta para escuchar tu palabra, que ellos puedan decir: Señor, enséñame en esta noche. Padre Celestial, te entrego en tus manos tu palabra en los méritos de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. En el libro de Mateo, capítulo 8, me gustaría que vuelvan a buscar sus Biblias y abran en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y vean cómo dice la palabra del Señor, hermanos. Aquí hay una anécdota real de la preocupación de los discípulos del Señor. Dice en el capítulo 8, versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús, él descansaba. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Enseguida Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En esta anécdota, hermanos, en esta anécdota real de la preocupación de los discípulos al enfrentar una tempestad en el mar, es un simbolismo, hermanos, en la palabra de Dios, que la tempestad simboliza los problemas, simboliza dificultades que traen preocupaciones y que traen ansiedad en nuestras vidas. Dice el versículo 24: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Esta es la aflicción que sienten muchas veces los seres humanos, los hombres y los cristianos. Sentimos muchas veces que nuestra barca, que nuestra vida se va a hundir. Y cuando nos sentimos así abrumados, hermanos, muchos de nosotros perdemos hasta el sueño. Muchos de nosotros no sabemos ni qué hacer, o qué será del día de mañana, o qué sucederá con nuestra economía, con nuestra vida. No hay tranquilidad, no hay paz en nuestras vidas. Y a causa de esto, hermanos, puede crear problemas físicos, emocionales, hipertensión y etcétera. Se acrecientan en nuestras vidas, hermanos. ¿Sabe por qué? Por falta de paz. Porque todas estas cosas nos preocupan, y es que somos seres humanos. Y el Señor ya sabía esto, ya sabía
de estas preocupaciones por la falta de paz. Y muchas veces andamos con temor y no entendemos que hay alguien que tiene potestad para ponerse en pie y reprender el mar turbulento y decir: calla, enmudece. Y que cuando el Señor lo hace así, inmediatamente el mar turbulento se para. Inmediatamente, cuando el Señor se pone de pie y le dice así, el mar de problemas le obedece. Porque a Él están sujetos todos los que causan la turbulencia y los problemas. Al Señor están sujetos, porque Él es el que hace la paz. Jesucristo es el Rey de paz. Él es el que provee la paz al hombre. Él es el que te puede otorgar paz en tu corazón. El Señor nunca nos mintió diciendo que no habría mal a nuestro alrededor. De hecho, hermanos, dice la palabra de Dios que Él oró al Padre y dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor jamás nos mintió, hermanos. El Señor siempre dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor sabía que habría mal en el mundo y que ahí iba a dejar a sus hijos, que ahí iba a dejar a sus siervos, ahí iba a estar los que Él salvó. Y por ese mal y por esa maldad, muchas veces ellos iban a estar en ansiedad. Por eso el hombre, hermano, necesita buscar a Jesús, el que es el Rey de paz, el que provee la paz, el que le dice al mar: calma, enmudece, y tus problemas se irían y tu paz vendría. Por eso el hombre necesita buscar a Jesús, el único donde el hombre que en medio de la maldad halle paz en su alma, que en su corazón, por la paz que Dios derrama en su corazón, por la comunión que ese hombre o esa mujer tienen con Él, Él es el que decreta, y cuando dice: sea la paz, se dará la paz de Dios en ese corazón, porque viene del único que puede dar la paz, por ser el Rey de paz. Por esa razón, hermanos, uno de los primeros mensajes que dio el Señor fue el Sermón del Monte. Y el Señor habló, hermanos, comprendiendo perfectamente nuestras debilidades y nuestras tribulaciones. En Mateo capítulo 6, versículo 25, el Señor, una de las cosas y de los puntos que Él tomó y trató en este sermón es precisamente el afán y la ansiedad. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 25, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice la palabra del Señor, hermanos, ahora en el versículo 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, hermanos? Y es que precisamente eso es lo que pasa por nuestra mente. ¿Cuánto me va a durar esta quincena? ¿Qué va a suceder si llegara a acontecer esto y lo otro? Y hasta antes de tiempo ya estamos preocupados, ya estamos afligidos. Y vean qué dijo el Señor en el versículo 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces el Señor sí lo sabe. El Señor sí sabe, mis hermanos, que tenemos estas necesidades. El Señor sí sabe que en el corazón del ser humano, hermanos, hay una ansiedad, hay un afán, hay una preocupación. El Señor conocía perfectamente los temores del hombre y sus hijos no son la excepción. Los cristianos no somos la excepción, hermanos. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 28,
dice la palabra del Señor que Él siguió hablando de esto. Mateo 10:28 dice la palabra del Señor así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice el versículo 29: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así es que el Señor, hermanos, no ignoraba nada de esto. No ignoraba los temores que los hombres tenían. No ignoraba, hermanos, la aflicción de los cristianos. El Señor mismo dijo en el libro de Juan 16:33, en la segunda parte, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, hermanos, Él sabía la turbulencia que vendría a la vida de las personas. Y lo más seguro es que aquel que no entienda esto, en los últimos tiempos se agudizarán más las ansiedades y las tribulaciones. Y hay de aquel que no tenga la manera y el sosiego de cómo apaciguar su alma. Pero gracias a Dios para aquel que encuentre al único que puede apaciguar su alma. Él es Jesús. Dice la palabra de Dios en el Mateo capítulo 8, donde leímos que sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Que el Señor no tenía cuidado de ellos? ¿Que el Señor estaba durmiendo y que se daba desentendido? Claro que tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. El Señor tiene cuidado de nosotros. Pero el problema radica no en el Señor, sino en nosotros. En nosotros mismos, que no entendemos que el Rey de Paz está muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros. Pero lo último que hacemos es clamar a Él. Aquel que es poderoso para calmar la tempestad de los problemas, y que con solo decir, hermanos, calla, enmudece, automáticamente la paz se genera, el mar se sosiega y los vientos le obedecen. Pero lo último que hacemos, hermanos, es clamar a Él. Se nos hace más fácil sentarnos a la mesa y llorar. Señor, Señor, ¿por qué está pasando esto? Llorar por nuestro ser querido. Señor, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Se nos hace más fácil preocuparnos en la mesa por la escasez económica que quizá tengamos o en la que estamos. Nos acostamos pensando en esa escasez todo el día. A veces vienen dolores de cabeza por esa preocupación, y a veces se nos va el sueño por la incertidumbre de lo que va a acontecer y aún de la pandemia. ¿Cuándo sacarán la vacuna? Cuando saquen la vacuna, entonces voy a estar más tranquilo. ¿No es eso ilógico? Cuando los cristianos, hermanos, el Señor sabe que tenemos necesidad de todo esto, y los cristianos deberíamos ya vivir en la paz de Cristo. Él ha dicho: no temas, manada pequeña. Sé que estás preocupado, dijo el Señor, pero busca mi rostro para que yo te dé paz. Busca mi rostro para que yo te dé sosiego.
para que yo ordene a los mares que se enmudezcan y se haga grande bonanza. Déjame decirte, hermano mío, que hay una regla en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 57, me gustaría que busque allí en el libro de Isaías, capítulo 57, que llegue el momento en que el Señor, hermanos, ya puso su palabra. El Señor ya dejó la Biblia. El Señor ya dejó su palabra para que los hombres le busquen. Pero lo último que ha hecho el hombre, hermanos, es buscar al que puede dar la paz. Y por esa razón, hermanos, ahora el Señor sabe qué ha hecho. Dice el versículo 16, 57-16 de Isaías, dice así: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El Señor está viendo quién le busca, para que el Señor le otorgue paz. Pero hoy en día, hermanos, los hombres están muy preocupados por sus trabajos, están muy preocupados por sus suministros, por ir a comprar el súper y que tengan todo lo necesario. Están más preocupados por esto que por buscar al Señor, que les puede dar paz en su corazón. Y no solamente paz, le puede dar todo lo que ellos necesitan, porque Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Pero dice el Señor: no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dice el versículo 18: he visto sus caminos. Pero vean que dice: pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y vean que dice: produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el Señor ve a aquellos que le buscan, aquellos que claman a Él, y los sanaré. Pero vean, hermanos, aquellos que no le buscan, aquellos que no buscan su rostro, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero usted y yo no somos impíos, porque somos hijos de Dios. Nosotros no somos impíos y no debemos de caer en el rubro de impíos, pero caemos en este rubro por causa de que lo último que hacemos es clamar a Él y decirle: Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Solamente nos levantamos y nos sentamos en nuestra mesa y nos paramos y nos ponemos en nuestra ventana o en nuestro balcón, etcétera, etcétera, y nuestra vista nada más está en el limbo. Está solamente ella perdida en nuestra vista, pensando qué va a suceder mañana y qué va a suceder con nuestras vidas y qué va a hacer con nuestros hijos y qué va a suceder con nuestro ser querido. Si le llegara a pasar esto a mi padre, si le llegara a pasar esto a mi madre, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué sucedería si viniera esta enfermedad que está pasando? ¿Irían los hermanos a hacer duelo? Es obvio que no. Es triste decir esto. No podríamos hacer un velorio y no podríamos ir a tu casa. Y todos sabemos las razones. Y es duro todo esto. Entonces tendríamos mejor que apelar a la gracia de Dios, que nada de esto suceda. Pero hay tanta preocupación que no vamos a apelar a la gracia de Dios, sabiendo que a Él sí podemos ir para que Él nos guarde del mal, para que Él nos limpie nuestros caminos. Y caemos en el rubro de los impíos y nuestro mar, nuestro corazón está agitado. El mar en tempestad no está quieto. Lo último que hacemos es clamar. ¿Y saben por qué? Porque tristemente no confiamos.
no confiamos. Me es tristeza decir esto. No creemos en lo que Él puede hacer. Y eso, hermanos, es nuestro error. Eso es nuestro pecado. Porque sí sabemos que Él es el Dios Todopoderoso y que Él es el bueno y que Él nos respondería y que Él nos daría todas las cosas. Pero lo último que hacemos es clamar a Él. Si vamos y tenemos ansiedad, y tenemos mucha ansiedad, y buscamos quién nos resuelve el problema, pero no vamos a Él, y caemos en el rubro de la desconfianza. Y eso es un error, porque muy en el interior, hermanos, de nuestro corazón, no creemos que Él pudiera solucionar nuestro problema. Si tuviéramos una enfermedad, hermanos, ¿qué haría usted? Seguramente corríamos y nos levantamos hasta muy de mañana y nos vamos a hacer cola para ir al médico, porque creemos que el médico nos solucionará nuestro problema. Si tuviéramos una necesidad monetaria, seguramente iríamos al banquero. ¿Por qué razón? Porque creemos que Él puede solucionar nuestro problema. Y hasta largas filas se hacen por los créditos a la palabra. Y si tuviéramos un problema del agua, seguramente iríamos a la comisión del agua, porque creemos que la comisión del agua nos puede solucionar nuestro problema. Pero al último que acudimos cuando tenemos problema, cuando tenemos ansiedades, cuando tenemos turbulencias en nuestro corazón, en nuestra alma, al único que no acudimos es a Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque no creemos realmente y no confiamos que Él es el único que puede decretar que los vientos y el mar de problemas se callen y se haga grande bonanza. A eso se llama incredulidad. Nuestro Dios, hermanos, es grande. Nuestro Dios es poderoso. Y de hecho, hermanos, muchas veces lo hablamos con nuestras bocas y nos decimos con nuestra lengua, pero realmente es mentira que lo creemos. Porque Dios es grande y poderoso. Entonces, hermanos, le buscaríamos para tener comunión con Él. ¿Y sabe Él qué haría? Conociendo nuestros pensamientos y nuestro corazón, nos daría la paz que tanto necesitamos. Nuestra mente, hermanos, no estaría divagando. No estaría divagando qué va a suceder. Te dicen una cosa y si estás en el limbo porque no sabes, porque tienes tanta preocupación. Pero si creyéramos que Él es real, estaríamos muy tranquilos. Muchas veces con nuestras bocas lo decimos y con nuestras lenguas, pero no le buscamos para tener comunión íntima con Él, cometiendo un error más grave por no confiar en Él para clamarle. Porque si creemos que Él puede solucionar nuestros problemas, seguramente le clamaríamos y Él diría, sea la paz, y sería grande bonanza. Se nos hace más fácil, hermanos, pararnos en nuestras ventanas y estar pensando, o bien estar en nuestras camas pensando con dolores de cabeza por falta de paz, porque no clamamos al Rey de paz y que da la paz al alma en medio de los problemas. El Señor volvió a hablar en Mateo capítulo 11, hermanos. Mateo capítulo 11, por favor, busquen Mateo capítulo 11. Dice la palabra del Señor que aquí está comenzando a verificar la palabra de Dios, de dónde nace la problemática del hombre. Es obvio que es en el alma. Mateo 11, 28. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, 28. Dice así: venid a mí, que dice ya, todos los que estáis trabajados y cargados, y que dice ya, y os haré descansar. El Señor promete, hermanos, un descanso si nosotros vamos a Él. Pero lo último que hacemos es ir a Él. Lo último que hacemos, hermanos, es buscar quién nos resuelve el problema.
Solo andamos con el Jesús en la boca. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús de Veracruz. Jesús de Quintana Roo. Jesús de Yucatán. Pero no vamos a Jesús. O bien decimos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero no vas al Dios tuyo. No somos capaces de arrodillarnos y clamarle con el corazón y buscarle con el corazón. ¿Cuál es la razón? Porque tenemos a Jesús de labios. Tenemos a Jesús de templos. Tenemos a Jesús de una costumbre, de una religión bautista o X. Pero lo tenemos muchas veces en los templos como requisito. Oh, ya es hora, ya es hora. Ahorita los hermanos se van a reunir y es hora, y es hora. Hay que ir porque si no puede caer un rayo y nos puede partir. Pero no hay una verdadera comunión con Dios. A veces nos persinamos en nuestros horarios establecidos, porque si quizá no lo hacemos, algo nos puede suceder. Pero eso no es comunión con Él, porque al terminarse esa hora y ese momento en su religión, en su templo, la comunión con Dios se esfumó. Y la paz del Señor no puede haber en el corazón. Y no puede existir en el alma del hombre porque no hay una paz, no hay una verdadera comunión con Él. Y el Señor sabe esto, y el Señor sabe la intención del corazón, y el Señor se da cuenta que lo último que hacemos es buscar al que hace la paz. Déjame decirte, hermano, que Dios es poderoso, Dios es amoroso y Él es capaz de escucharte. Cuando tu corazón le clavas, porque Él sabe las intenciones de ese corazón, que le busca con placer, que le busca con deleite, que sabe el Señor que le agrada tener comunión con Él. A esos hombres, a esas mujeres, el Señor le dará su paz. A esos hombres, a esas mujeres, cuando se encuentran en tribulación, cuando se encuentran en aflicción, pues por cuanto le acostumbran a buscarle, el Señor, hermanos, le dirá a su mar interior, calla, enmudece, y el mar interior se callará. Los problemas se irán. Y aun si los problemas no se fueran, el Señor le daría paz en medio de la tormenta. El Señor puede decir a un ser querido, vive, porque Él es la resurrección y la vida. Dice la palabra de Dios que un día Israel, en el libro de Ezequiel 16:6, dice la palabra del Señor que un día Él estaba haciendo una alusión a Israel. Y que dice la palabra de Dios que un día vio que Israel estaba en sus primeros tiempos de nacimiento. Y que pasó junto a él y lo vio en sus sangres. Y dice la palabra del Señor, y dije, vive. Y cuando el Señor dice, vive, hermanos, es que esa persona va a vivir. Y tú te preocupas si va a tener vida o no. Él es el que da la vida. Tú no tienes por qué preocuparte ni estar en ansiosa ansiedad, porque Él es el que haría todo eso por ti. Pero también Él puede decir muere. Y aunque pataleemos y brinquemos y nos arrastremos, nuestro ser querido se irá, pues Cristo es el que da la vida y el que decreta la muerte. Así es que mientras el hombre no busque a Dios, mis amados hermanos, no tendrá paz en su corazón. Mientras el hombre no se proponga buscar a Dios, y no estoy hablando de templos, estoy buscando de día a día tener una comunión con Dios, porque el Señor ha puesto un templo en el corazón. Hay un templo aquí en el corazón que el Señor ha puesto y ahí lo tienes que buscar. No estoy diciendo que no lo busques en los templos, pero estoy diciendo que el Señor ha puesto un templo, un altar. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo.
Y si nosotros nos arrodilláramos para buscarle, lo encontraríamos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Te dará tranquilidad, te dará paz a tu alma. Mientras que el hombre no busque a Dios, hermanos, no tendrá paz. Porque el problema del hombre está en su interior, en el alma, en la base de las emociones, en la base de los sentimientos. ¿Por qué uno llora? Porque el llanto está en los sentimientos, está en el alma. ¿Por qué uno sufre? Porque el sufrimiento es parte del alma, son las emociones. Ahí está. El asunto no es externo, no tiene nada que ver con los bienes externos. No tiene que ver que tengas llena tu cartera o que no tengas llena tu cartera, que tengas trabajo o que no tengas trabajo. Porque si no buscas a Dios, tengas trabajo o no tengas trabajo, habrá perturbación en tu vida. El hombre tendrá perturbación en su vida porque puede tener un trabajo y le puede estar yendo bien económicamente, pero no tiene paz en su corazón. Déjame decirle nuevamente y asentarlo: el que da paz es Cristo, y Él es el último que buscamos. Si lo buscas conforme a la religión, en el día que todos van a sus templos, déjame decirle que eso no es comunión y eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios es una disposición, es un propósito que así sea en el corazón, y el Señor lo sabe. Mateo 11:29, hermanos, nuevamente, dice la palabra de Dios en Mateo 11:29, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las almas necesitan descanso, tu alma necesita descanso, mi alma necesita descanso. En medio de toda esta dificultad, nuestras almas necesitan descanso. Mis hermanos, puedes tomar tu café pero no lo disfrutas. Puedes tener o preparar tus postres para comerlo con la mirada perdida en el horizonte, y estás comiendo tu supuesto manjar o tu ceviche o tu supuesta rica comida, pero con una mirada perdida. Estás comiendo pero ni sabes disfrutar lo que estás comiendo por la ansiedad y la falta de paz que hay en el corazón. O puedes estar renegando por las cosas o por la escasez que tienes, porque no hay paz en el corazón. Y es que te vuelvo a decir que necesitamos ir al que da descanso a nuestra alma. Los jóvenes están tan anonadados con sus celulares y con tabletas que buscando a Dios. Los jóvenes lo último que hacen es buscar a Dios. Por eso los jóvenes están tan faltos de paz y están llenos de ansiedad, y siendo muy jóvenes tienen mucha amargura y envidia en su corazón, y no pueden dormir con su mirada perdida en el horizonte, sin saber qué hacer, porque no saben qué hacer, porque no entienden que el alma necesita descanso, y que el que da descanso es Cristo, el Rey de paz. Todo lo que hagas con la paz de Cristo será grata a tu alma. En la Biblia, hermanos, se encuentra una anécdota. Se encuentra precisamente esto que estoy diciendo, que muchas veces nosotros nos sentimos faltos de paz, que no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro lado, porque tenemos mucha turbulencia y no hay paz en nuestro corazón, porque no hemos ido a Jesús, porque no vamos a Él. En Isaías capítulo 29, hermanos, por favor, Isaías capítulo 29 muestra la problemática del ser humano. Dice la palabra del Señor cómo Dios habló al pueblo de Israel
llamándole Ariel. Y dice la palabra del Señor, hermanos, de la siguiente manera, que es el fenómeno que está pasando en los corazones de las personas que no buscaron al Señor. Y peor aún, que los que aún teniendo la palabra y sabiendo que hay un Dios, no le buscaron. Esto sucede con muchos cristianos. Saben que hay un Dios y saben que Él se llama el Rey de Paz. Y saben que Él es el Shalom, que es Melquisedec, que es el Rey de Salem, Rey de Paz. Pero es el último que buscan en sus vidas. Y dice Isaías 29, ¡ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Se está refiriendo, hermanos, a Jerusalén. Añadir un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. ¿Cómo es posible esto? Si Ariel es la ciudad de Dios, ¿cómo es posible esto? Si supuestamente Ariel debe de ser bendecida, Israel, Jerusalén debe de ser bendecida. ¿Cómo es posible esto? Porque déjeme decirle que el Señor es el que trae la paz y hace la adversidad. El Señor es el que hace todo esto. Y lo hace así por cuanto conocieron al Señor, pero no le buscaron como a Dios. Tenían mucho conocimiento de Dios y sabían mucho de Biblia y de textos, pero lo único que hacían es tener comunión con Dios. Su comunión con Dios solamente era el momento cuando venían a sus cultos. Eso era su comunión con Dios. Eso era su comunión con Dios. Es obvio que el Señor dice, te sitiaré con campamento, serás desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Cómo es posible esto para la ciudad de David? Si es una ciudad amada, es un lugar donde Dios eligió para poner ahí su nombre. Pero sucedió, hermanos, como está sucediendo con muchos cristianos. Tenemos conocimiento de Dios, pero es poco lo que le buscamos. Tenemos más confianza, hermanos. Ves el banquero y necesitas dinero y vas a buscar a Bancoppel, y ¿sabes qué? Te cobran mucha comisión. Y al final de cuentas viene el problema a tu vida, porque tienes que pagar hasta el doble. Tienes problemas con el agua, ahí estás yendo a la comisión, cuando también puedes buscar al Señor. Pero el ser humano así es dado por naturaleza. Necesitas tortillas, vas al tortillero. Pero necesitas paz y no vas al príncipe de paz. No vas al rey de Salem, no vas al rey de paz. ¿Sabes qué sucederá con esos cristianos? Hermanos, tristemente, me apena decirlo, pero eso es la palabra de Dios, que comenzará a haber un efecto en sus vidas si no entienden que tenemos que buscarle. Si no entendemos, hermanos, que tenemos que decir, Señor, socórreme, tú eres mi socorro. Que digamos como dijo el rey David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si no aprendemos a decir así, nos sucederá ese efecto. Dice el versículo 7, Isaías 29:7 dice así: y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, como que si fuera una pesadilla, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que ponen apretura. Y dice, y le sucederá
como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. ¿Cómo es esto, hermanos? Dice la palabra del Señor, hermanos, que esto es para los cristianos que teniendo una llave del tesoro no la agarran, que teniendo al Rey de paz no van al que hace la paz. Bueno, entonces su vida será como una pesadilla. Lo que haga con las circunstancias junto a lo que hagan parecerá una pesadilla. Lo que les pase parecerá una pesadilla porque no habrá paz. ¿Será verdad lo que está pasando? ¿No le ha pasado a usted que en estos días usted se levanta y dirá, parece una pesadilla lo que está sucediendo? Y agarras y de vez en cuando sales corriendo, parece una pesadilla. Sales corriendo de tu casa y te vas y agarras y dices, ¿hay pandemia? Yo creo que es una pesadilla, pero de repente ves a todos con su cubreboca en la calle y a ti se te olvidó. Y entonces agarras y regresas, mi cubreboca es verdad, la pandemia es verdad. Y agarras y vas y te agarras tu cubreboca y te lo pones porque se te olvidó. Así parecerá. Parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Sucederá que no podrán disfrutar ni aun lo que tienen. Está muy cara la electricidad. Está soñando como que tiene aire acondicionado. Y ¡ay, qué rico aire acondicionado! Y cuando sale y amanece y despierta, está chorreando de sudor. Porque no hay aire acondicionado. Está soñando que está comiendo como los 3 cochinitos. Y cuando se da cuenta, está mordiendo su dedo. Comienza a soñar que tiene grandes cosas, y cuando se levanta, hay escasez económica. ¡Qué tristeza! Pero esto es para aquellos que un día supieron que había un Dios que da paz, o un Dios que calma la ansiedad, y es al único que buscaron, al último que buscaron. Pero hermanos, pero qué bienaventurados son los hijos de Dios. Usted que busca al Señor, usted que ama al Señor, que en medio de las tribulaciones usted va al Rey de paz, que en medio de las dificultades usted tiene a un Señor y sabe que hay un Dios todopoderoso que es capaz de mitigar el mar y la turbulencia y decir al mar, calla y enmudece, y tu corazón se sosiega. Salmos capítulo 1, hermanos, muy sabido pero poco comprendido, habla de esto. Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor que muestra las bendiciones de los que acostumbran por placer, por un deleite buscarle, que ya sus corazones ya se dispusieron a buscarle al Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Salmo capítulo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es bienaventurado ese hombre y esa mujer que prefirió no caminar el camino de maldad, ni el de la estafa, ni el de la mentira, ni estuvo en camino de los pecadores. Aquel joven, aquella señorita que un día le dijeron, ¿vas a ir a la tardeada? A la tardeada en la escuela va a haber luz y sonido. Es una tardeada, ¿vas a ir? No. ¿No vas a ir? No, porque soy una hija de Dios. ¡Qué tristeza! Esta mujer, esta joven, este hombre, este muchacho será bienaventurado.
porque no estuvo en camino de pecadores. Pero qué tristeza, como mencionaba, es aquel joven, aquella señorita que no soporta las presiones. ¿Va a seguir a la tardeada? Híjoles, tengo mucha presión, ¿qué le voy a decir? Ahí te veo. Le voy a decir a mi papá que tengo que ir a un trabajo en la escuela. Y anda en la mentira y anda en la falsedad. Esta bienaventuranza no es para ellos. Esta bienaventuranza no son para los que andan en la mentira, de los que se esconden de su prójimo, de los que andan diciendo mentiras a su prójimo, los que no son transparentes con su prójimo. Pero bienaventurados son aquellos hombres que buscan al Señor y por eso sus corazones están buscando el camino del Señor. Dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, este hombre no es burlador, no critica a nadie. Y esto es un fenómeno muy fuerte en la vida de las personas inmaduras. Déjenme decirle y hacer un paréntesis, hermanos, usted que me escucha. El Señor habla de una bienaventuranza. Escarnecedor quiere decir burladores, los que se mofan de la gente, los que intentan también mofarse de Dios y de las palabras que estamos predicando. De aquellos muchachos que les encanta burlarse de otro muchacho o de otra muchacha. O de aquellas personas que les encanta burlarse de su prójimo y decirle: mira cómo está muy flaco, está muy gorda, mira sus ojos, parecen X cosa, mira, parece eso, parece lo otro, sabe qué está haciendo y sabe por qué el Señor lo condena y no será bienaventurado. El Señor lo condena porque ese hombre está diciendo: oye, Creador, no lo hiciste bien. Afrenta a su hacedor. ¿Sabes qué? Lo hiciste mal su ojo, le hiciste mal su cuerpo, mira, se parece a tal por cual. Estas personas, hermanos, no serán bienaventurados. Pero los que serán bienaventurados, hermanos, dice que son aquellos que en la ley de Jehová está su delicia y por eso le buscan. Y en su ley meditan de día y de noche. Y no estamos hablando de tiempos de culto. ¿Sabes qué? Que es hora. Vamos a conectarnos a ver qué sale. Vamos a conectarnos para saber qué van a decir. Y si me gusta, seguimos conectados. Y si no, le apagamos. Déjame decirte, hermano y hermana, que la ley de Jehová es para aquellos que temen a la palabra del Señor. En sus mandamientos se deleitan. Gozan de la presencia del Señor y de la vida de Dios. Estos hombres serán, dice, como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Estas personas tendrán paz en su corazón y lo toma el Señor como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y dice la palabra del Señor que siempre su hoja está verde. Y hay un aspecto que más me impresiona aquí, el contexto de este texto, que se encuentra en el libro del profeta Jeremías 17:8. Y me gustaría que lo busquen. Si usted me está escuchando, por favor, hermano, vea Jeremías 17:8. Dice la palabra del Señor, 17:8 de Jeremías, dice la palabra del Señor, versículos 7 y 8. Yo he mencionado en toda esta predicación por qué el hombre no le busca. ¿Y sabe por qué? Porque aún sabiendo que Dios es real, no confía que Él pueda ser real. Aún el hombre sabiendo y conociendo la palabra de Dios, sabe que hay un Dios poderoso, pero no va a ese Dios poderoso. Si tú necesitas tortillas, vas al tortillero o a la tortillería. Si tú necesitas agua, vas al agüero. Si tú necesitas un préstamo, vas al banquero. Pero si tú necesitas paz en tu corazón, no vas al Rey de paz. Pero el texto acá dice, Jeremías 17:7,
bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sabes quiénes le buscan? ¿Y sabes quiénes le buscan continuamente y diario? Los que confían en Él. Ahí se muestra tu confianza a Él. Ahí manifestamos nuestra confianza a Él. Si de verdad le confiamos a Él, bendito el varón, porque en la ley de Jehová está su delicia, y como sabe que Dios es real, por eso le busca. Y aquí viene el contexto que te estoy hablando. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. No está diciendo junto al desierto donde no hay aguas. Dice junto a las aguas. Porque déjame decirte que en la palabra de Dios las aguas simbolizan la palabra de Dios. Es decir, se levanta ese hombre y esa mujer y continuamente lo que desea es alimentarle y que Dios le hable. Y cuando se levanta ese hombre y esa mujer necesita arrodillarse porque sabe conscientemente que hay un Dios todopoderoso y real. Y es como un árbol que está junto a las aguas porque la palabra de Dios continuamente fluye en su corazón. Que cuando se siente triste, rápidamente las aguas vienen a alegrar su corazón. Que cuando se siente sediento, rápidamente las aguas vienen a mitigar su sed. Por eso dice la palabra del Señor, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y lo más increíble, dice que no verá cuando viene el calor, sino que su ojo estará verde. Y vean esto, hermanos, y en el año de sequía, en el año de la pandemia, en el año de la escasez, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y esto es un misterio para los hijos de Dios. Mientras los otros están preocupados de que les falta, la palabra de Dios dice que para ellos no les hará falta. Sí, las personas pensarán un montón de cosas de Él. ¿Cómo es que está haciendo esto? ¿Cómo es que hace lo otro? ¿De dónde saca el dinero? Seguro lo roba y la envidia crece y la malicia del corazón es grande. Pero hay un Dios que tiene este hombre, esta mujer, este joven, esta señorita, que hace que por amar la palabra de Dios su hoja esté verde y en el año de la sequía no se fatigue, porque el proveedor es el Rey de paz, es tu Dios. Necesitas comprar tortillas, ve al tortillero. Necesitas préstamo, ve a los banqueros si tú quieres, aunque hay alguien más poderoso que provee todo. Si tú necesitas paz en tu corazón en medio de la tribulación, ve a Cristo, ve a Jesucristo. Él es el príncipe de paz, Él es el Rey de paz. Ahí lo puedes encontrar, pero tiene que haber un requisito, y de una vez te lo voy a decir y no te voy a mentir. El requisito es que dispongas tu corazón a buscarle, y que después de que Dios te responda, le sigas buscando. Y que no sea momentáneo tu búsqueda en lo que Dios te satisfizo tu necesidad. Entonces serás plantado como aquel árbol junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que hace eso? Y dirán muchas cosas, hermano. Pero ellos no entenderán que hay un poderoso Dios que hizo los cielos y la tierra, que el viento y el mar le obedecen. Hay un Dios poderoso que da órdenes a los serafines y a los querubines y a todos los ángeles y aún al diablo mismo para que no suceda algo en tu vida. Debes entender a qué Dios sirves y a qué Dios te acercas. Nuestro Dios es real. ¿Quieres tortillas? Ve al tortillero. ¿Quieres agua? Ve a la comisión del agua. ¿Quieres dinero prestado? Ve a Bancoppel, te van a cobrar el doble. Pero ¿quieres paz en medio de la tormenta? En medio de esta aflicción, en medio de esta dificultad que está pasando en el mundo entero. El Señor dice, ve a Jesucristo.
Jesucristo es el que dice, calla y enmudece. Y entonces el mar se hará grande bonanza y se hará cristalino y se hará precioso. Hermano mío, tienes a Jesucristo. Búscale a Él. Busca a Jesucristo. Él es el Rey de paz, el Rey de salud. Oremos, oremos. Padre celestial, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Si alguien ha escuchado tu palabra, te ruego que dispongas su corazón para buscarte, no solo para apaciguar su problema momentáneo, sino para que de hoy en adelante esta persona entienda que tú eres el Rey de paz y que tú puedes mitigar su sed y que te comience a buscar desde hoy hasta que tú lo lleves al cielo, Señor. Tú proveerás todo y que Él entienda que aun cuando su necesidad sea cubierta, seguirá buscándote porque tú eres Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice esta predicación en sus corazones y que la gloria y la honra sea toda para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Busquen a Dios. Pase lo que pase, busquen a Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.